¿Ya se acuerdan cuáles son las estructuras de control? Bueno, a ver, parate. Memory open. Vamos a agarrar acá. Ejemplo, no. Sí. Clases. Y acá tiramos un 18. Estructuras. Ah, bueno. Estructuras. Y le voy a poner. Y ahí vamos. Bien, me agarro el visual, ¿sí? Me sirve completamente el visual para programar en Python. Pequeño detalle, ¿no? Podría utilizar el visual y también otra opción que puedo optar. ¿Se acuerdan que una clase vimos que dentro de la documentación oficial de Python, acá, tengo una consola, ¿sí? Acá esto también lo podría utilizar. Bien, si no quiero instalar nada, no quiero meterme con nada, acuérdense que tengo esta consola. Creo que funciona para hacer cuestiones básicas y demás. Esto funca. Eh, pero si no, también tengo mi visual. A ver, ¿qué tengo que tener en consideración para usar Python con visual? Bueno, lo primero, descargar Python. ¿Sí? Necesito descargar Python, instalarlo. 3.10.8. Yo no tengo ni idea qué versión tengo, pero anda por ahí. ¿Sí? Lo instalo, tengo Python. Ok, tengo Visual entonces por un lado, Python instalado por el otro. Todo esto no entro en detalles porque creo que ya lo hicieron en las certificaciones y un montón de otras cosas. Aparte es algo sencillo, es descargar y next. ¿Sí? Em, bien, entonces tengo las dos cosas. ¿Qué necesito en Visual? Buscarme un plugin que lo van a encontrar acá, ¿sí? Que es de Python. ¿Qué es este? ¿Sí? Esta, ¿cómo es? Esta extensión lo que les va a permitir es vincular el software de Python que instalaron con Visual Studio Code, básicamente. ¿Sí? Eh, nada, no tienen que hacer nada. Se instala, se baja, listo, tengo andando Python. ¿Sí? Me provee algunas cuestiones esto, ¿no? Me va a dar, por ejemplo, si yo acá ahora defino un archivo que se va a llamar, qué sé yo, ejemplo.py. ¿Sí? Los archivos de Python tienen extensión .py. Cuando lo defino, me va a aparecer acá como un play. ¿Sí? Este play es generado eh, por esa extensión. ¿Sí? Que lo que hace es cuando detecta un archivo .py, me permite esto para poder correrlo. ¿Sí? Como es un lenguaje que se utiliza al lado del backend, lo que tengo siempre son resultados por consola. ¿Sí? Entonces sería como Node. ¿Ok? Si quiero pintarlo en algún lado, en alguna página o demás, necesitaría enviarlo a través de algún comando, una página HTML. Si no, para manejarlo así de manera rápida y provisoria y ver resultados, utilizamos la consola. Bien, entonces, dijimos que íbamos a hablar de estructuras de control. ¿Sí? ¿Cuáles son las estructuras de control? ¿O saben a qué le llamamos estructura de control? ¿Se acuerdan? No. Ahí David dice que no. Bueno, la estructura de control es todo lo que me permite controlar. El if son las sentencias condicionales. ¿Sí? Estructura de control. El for es una sentencia de iteración. Estructura de control. Me permite controlar repeticiones. ¿Sí? Todos. Esas cosas son las estructuras de control. Y esa es la idea que pensemos a repasar. A ver, ya ustedes los conceptos ya los tienen. O sea, sencillamente lo que tenemos que hacer es repasar cómo se utilizan en Python. ¿Sí? O cómo es la sintaxis, porque en realidad se utilizan como en cualquier otro lado, pero en Python tiene algunas cosas, algunas peculiaridades. ¿Sí? En principio, me gustaría mostrarles, arrancar con el if, ¿sí?
Muchas cosas las voy a dar medio así rápidas. Si quieren que profundice, me dicen. ¿Sí? Pero una cuestión podría ser. Ya sabemos declarar variables. Entonces, puedo declarar, por ejemplo, A que tenga el valor 2. B que tenga el valor 5. ¿Sí? Y después utilizar la condicional if, ¿sí? Para decir si, qué sé yo. B. Voy a usar solo B. Es distinto de 0. Fíjense esta sintaxis, porque Python es distinto de 0, hace algo. Bueno, qué sé yo, imprimí, print. Si estamos utilizando que es distinto de 0, podríamos controlar, por ejemplo, una división. Entonces podríamos decir que... voy a poner que A sea distinto de 0. Voy a controlar que A sea distinto de 0, porque va a ser mi dividendo y voy a hacer que B dividido A. ¿Bien? Ya está. Eso. Guardo. Si mando a correr esto, me va a abrir la consola automáticamente, ¿sí? Y me imprimió por pantalla 2,5. ¿Sí? Esto no es ninguna ciencia, algo que ustedes ya se dan cuenta automáticamente. Lo único raro que tiene esto es, primero, la sentencia termina con 2 puntos. Me voy a la parte de sintaxis, nada más, que lo único extraño. Termina con 2 puntos y no tiene llaves, ¿sí? Los bloques en Python no se manejan como en JavaScript, donde para indicarles, por ejemplo, esto en JavaScript debería utilizar abrir y cerrar llaves, ¿no? Para decirle, bueno, esto está dentro del if, ¿sí? Bueno, acá no. Python trabaja con algo que se llama identado, ¿sí? Me obliga a que le ponga este espaciado diciéndole que lo que está después de los 2 puntos, todo lo que tenga este espaciado, esta tabulación, ¿sí? Va a corresponder a esta sentencia, al if, ¿sí? Si no tiene eso, primero, me reta porque me está diciendo acá tenés un if y no tiene ninguna sentencia para ejecutar, entonces se lo tengo que poner. Y segundo, si yo quisiera imprimir 2 cosas, si hago acá por ejemplo un print y digo algún texto, ¿sí? Esto eventualmente se va a mostrar por fuera del condicional, ¿sí? A ver, si mando a correr esto, no tengo drama porque esto se cumple, está todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Se ejecuta el 2,5, ¿sí? Este print, la división, y obviamente me imprime algún texto, ¿sí? Pero vamos a hacer que esto no dé, ¿sí? Entonces ahora digo que A es distinto de 0. Entonces voy a hacer que A sea 0 para que no entre en este if. Y esta instrucción estaría acá adentro, perteneciendo al if, no debería imprimirse. Pero vamos a ver que, wow, aparte de tener un error. Perdón, porque tengo seleccionado esto. No. ¿Qué hice? ¿Línea 1? Profe, en Python no deja de ir por cero. No, ya sé. No, igual es porque no estaba guardado, me parece. Sí, ahí está. No, me había olvidado de guardar el archivo. Hay que tener algunas consideraciones con esto porque si no guardas el archivo tampoco te lo toma. Ahí está, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasó ahora. A vale 0, entonces esta condicional da falsa, acá no entra, pero esta se está imprimiendo, ¿por qué? Porque evidentemente no está dentro del if, ¿sí? Si a esto lo tabulo directamente y mando a correr, primero guardo, y mando a correr este código, directamente no me imprime nada, ¿sí? Acá se corrió y no tengo nada impreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora esto está perteneciendo dentro del if. ¿Está? Tiene esa sintaxis media rara, que obviamente los que ya hicieron la parte de certificación de Python, calculo que esto ya lo deben haber entendido. ¿Sí? Lo primero que se habrán dado cuenta es que funciona así. Y en lo que respecta a if, es lo único, ¿sí? Que tengo a tener en consideración. Después, a ver, ya que estamos con esto, ¿no? Los operadores. Bueno, operador de asignación es igual que JavaScript.
¿Sí? Entonces, si por ejemplo quiero incrementar B, lo puedo utilizar de esta manera. No, perdón. De esta manera. No, de esta manera no. Sí me debería dejar esto. ¿Por qué no? Ah, porque no está definida, perdón. En realidad sí me lo permite, pero me está retando porque debería hacerlo, por ejemplo, acá adentro. Decir. Voy a volver a poner un 2. ¿No? Si A distinto de 0, imprimo la división. Este lo vuelvo acá. Y acá adentro digo que, por ejemplo, A se vuelve sí mismo más 1. ¿No? Y lo incremento en 1. ¿Bien? Esto es lo mismo que JavaScript. ¿Sí? Estoy incrementando en 1 la misma variable. ¿Sí? Que esta, ¿se acuerdan? Que era lo análogo. No, perdón, acá es así. Los comentarios son con numeral. ¿Sí? Si tienen varias líneas de comentarios. A ver. No, no era esto. ¿Eran comillas dobles? No. Entonces 3 de estas. Bueno, ahora me fijo en la cantidad de cosas. Eran 3 comillas y no me acuerdo cuáles. Pero vamos a seguir con esto. Numeral. Entonces, comentario. Numeral para una línea. Y esto era lo largo de decir A se vuelve A más 1. ¿Sí? Igual que JavaScript. Bueno, sirve para todos los operadores. ¿Ok? ¿Qué otra diferencia tengo? Bueno, operadores de asignación está bien. La asignación normal ya la vimos. ¿Qué más? Ahora después si quieren les dejo un archivo con un resumen o les dejo documentación de todas las que hay. No, creo que de operadores nada más. Los operadores aritméticos exactamente igual. Suma, resta que ya lo vimos. Módulo, ¿sí? Lo único que tengo por ahí acá de diferencia, ¿sí? Que puedo llegar a tener es que podría ser. Vamos a hacer un print. Print. Voy a mostrar estos dos porque por ahí son diferentes. B asterisco asterisco A. ¿Sí? Si mando a correr esto. Y guardo primero. Mando a correr esto. Y me da 125. Bueno, acá está pasando algo, ¿no? En realidad es 5 al cubo. Termina siendo, ¿no? Porque 5 por 5 es 25. O sea que si fuese al cuadrado sería 25. Pero como acá le incrementé 1. Cuando hice este ejemplo de acá le incrementé 1. En realidad A termina valiendo 3. Y estoy haciendo el exponente de B a la A. ¿Sí? Eso por un lado. Y la otra es la división. La puedo hacer acá. La división entera. ¿Sí? Si pongo dos barras, en vez de obtener el resultado 2,5, debería obtener el resultado 2. ¿Sí? Se queda solo con la parte entera. ¿Ok? Peculiaridades de Python. Después, con el tema de los operadores relacionales, ¿sí? Los operadores relacionales recuerden que son el igual, ¿sí? El distinto, ¿sí? Que era así, la negación, que era el signo de admiración. Bueno, todo igual. Igual que JavaScript. Así que en eso no tenemos ninguna diferencia. ¿Qué más? Operadores lógicos. Acá sí tenemos diferencias. No me acuerdo si se los expliqué, pero con respecto a los operadores lógicos, acá utilizamos la palabra AND para el I y OR para el O. ¿Sí? A diferencia que en JavaScript, ustedes habitualmente utilizan, bueno, a ver, voy a poner numeral acá. Operadores lógicos. Después se los paso a un coso, ¿sí? And tenía que ver, era el equivalente, voy a poner así,
era el equivalente a esto en JavaScript, ¿sí? Y el O es el equivalente a estas barritas, ¿sí? Pero acá se escribe AND y OR. Bien, hay lenguajes que utilizan la palabra. Y lo otro a tener en cuenta es que los valores booleanos, ¿sí? Ah, bueno, y después me falta uno más, que era el negar, ¿sí? El not. Perdón, que yo les dije que el not era el signo de admiración. No, el not no es el signo de admiración. Se utiliza solo para el distinto el signo de admiración. El not es el signo de admiración. Es la negación de JavaScript que es así. Bien. Acá lo que podría poner sería Python y JavaScript. Bien. Bueno, y después los valores lógicos son true con la T en mayúscula, ¿sí? Y false con la F en mayúscula. Es case sensitive, así que ténganlo en cuenta porque si lo ponen en minúscula no les va a considerar los valores, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hacer, voy a poner un solo ejemplo, después ustedes si quieren lo siguen practicando para ver a otras cosas, pero si pusiera, por ejemplo, true and true, esto me da verdadero. ¿O sí? Acuérdense que el AND, la única manera que me da verdadero es que comparo verdadero con verdadero. ¿Sí? Así que imprimí. Imprimí. 125. Ah, no guardé. Odio esto de tener que andar guardando, me olvido. True. ¿Sí? Bueno, obviamente si pusiese false, me va a dar false. Y... ¿Y qué más? Y nada más. Bueno, el not lo podría combinar acá. Podría poner, por ejemplo, not true. Si pongo not true and true, ¿sí? Me va a dar false. Bien, porque estoy esta parte haciéndola falsa. Y acá está. ¿Sí? Me da false. Bien. Bien, les hice un repaso rápido, así de estructuras, de operadores, tanto los de asignación, aritmético, los de relación y los lógicos. ¿Sí? Ya les digo, después les paso un resumen de todo eso, lo van viendo, ¿sí? Sencillamente una review rapidita. Bien, entonces, utilicemos el if. ¿Sí? Otra estructura de control que me interesa ver, no porque sea muy diferente, sino porque utiliza algo diferente. Es la iteración for. ¿Sí? El while se los dejo si quieren para que lo miren ustedes, porque no tiene no tiene mucha variante, ¿sí? Más allá del 2 puntos y la tabulación, como el if. Pero el for cambia un poquitito porque tiene algunas cuestiones. Entonces, voy a definir un for, por ejemplo, vamos a hacer la variable i, que es la que va a iterar. Y acá, la sintaxis, fíjense que ahora me está poniendo acá un cartelito que me dice se espera un in. Ok, a ver, entonces te pongo un in. ¿Sí? Y ahora me dice que se espera una expresión después del in. ¿Ok? La expresión que se utiliza generalmente es range. ¿Sí? Range es una función, bien, que me va a devolver valores en un rango. ¿Sí? Si me paro acá en range, lo que va a hacer es mostrarme un poco la definición, ¿sí? De qué se trata esta función. Y fíjense que me dice que la sintaxis más abreviada es range stop. ¿Sí? Entonces me dice que tengo que utilizar el comando range y como parámetro va algo de stop. ¿Sí? Es un valor numérico que va a ser en dónde va a frenar. Pero ¿sí? La puedo agregar más cosas. Fíjense que puedo colocarle de dónde empieza a dónde termina. ¿Sí? Start, stop, o sea, puede tener más parámetros. ¿Sí? Y después la cantidad de pasos, ¿sí? O cada cuánto quiero que se incremente. ¿Bien? Fíjense que esto lo está haciendo range y no lo está haciendo el for. ¿Sí? El for básicamente acá actuaría como un for each. ¿Sí?
Bueno, nada, conociendo más o menos cómo es la sentencia, lo único que tengo que tener a consideración es que el valor de start, ¿sí? Cuando le pongo el valor de comienzo, está incluido dentro de los resultados de range, de lo que me va a devolver. Pero el de stop no. El de stop no se incluye. Vamos al ejemplo más simple. Voy a hacer, por ejemplo, que vaya hasta 10. ¿Sí? Voy a hacer 2 puntos. Y acá voy a hacer un print. Para que yo no estoy mirando a ver si me deben estar insultando a colores porque por ahí están muy aburridos. Díganme si esto les parece muy básico, muy aburrido y avanzamos con otra cosa. Entonces nada, lo básico. Hago un print de ahí para ver qué me entrega esto. Y básicamente si el 10, que es el número de stop, no está incluido, lo que debería iterar es con i de el valor 0. Bueno, va a arrancar desde 0 por defecto, porque no le puse start, ¿no? No le puse un valor de start y va a llegar hasta 9. ¿Sí? A no ser que... No sé qué dice. Ah, que yo seleccione esto y me quiere... Tenga cuidado con eso, ¿sí? Si yo selecciono una parte de texto, solamente intenta ejecutarme lo que tengo seleccionado. Bien, entonces, ahí tengo esto, ¿sí? 0, 1A, voy hasta 9, ¿ok? No está incluido. Si le pusiera start, podría decir, bueno, arranca del 3, coma, hasta, obviamente el 10 va a ser el 9, ¿sí? Voy a hacer desde el 5, si tengo menos cantidad de números. Si yo guardo y tiro a correr esto, ¿sí? Voy desde el 5 hasta el 9. Y si encima de eso le agrego que quiero de a pasos de a 2, ¿sí? Para que no sea de a pasos incrementados de a 1, que es el que tengo por defecto, y de 2 en 2, entonces va a ser 5, 7 y 9. ¿Está? Así funciona range, así funciona el for. Bien, pero para que vean que es diferente. Diferente por lo menos a lo que ustedes conocen. ¿Qué más? Bueno, del if no vi el else. Ah, del if sí, me olvidé otra peculiaridad que tiene. Tiene una cosa, Python, media loca, que tengo el... Vieron que ustedes con el if tienen la sentencia, ¿sí? Del si no, el else, ¿no? Entonces yo en el else digo, bueno, si no pasó tal cosa, si no, otra, ¿no? Pero cuando ustedes quieren que si no pasó esa otra cosa, bueno, acá me está tirando error porque está así, ¿no? Quiero que si no pasa eso, quiero hacer otra comparación, ¿sí? Digo, sí, bueno, en JavaScript poníamos así, ¿sí? Y poníamos esto. ¿Bien? Acá en Python me ahorro un montón de cosas, me ahorro un montón de cosas, no, tiene como una contracción, ¿sí? Cuando tengo estas dos cosas juntas, ¿sí? Y esa contracción es escribirlo así, ¿sí? Tiene un elif, ¿sí? Que es la combinación esta del else con el if. Bueno, y obviamente misma sintaxis. Acá diría, bueno, podría comparar si A es mayor que 0, ¿sí? Que haga alguna otra cosa, qué sé yo. Imprima, que haga un print y me diga acá que es mayor que 0. ¿Sí? ¿Está? Pero nada, les quería mostrar que tiene esto que en JavaScript no está. ¿Sí? Y bueno, por acá debe haber puesto en algún momento. False. ¿Qué hice? ¿Lo guardé? ¿No es mayor que 0? Ah, no, está bien, entró acá. Claro, no va a entrar nunca. Qué vivo que soy. Bueno, vamos a poner que sea distinto. ¿Sí? Para que sea distinto, puedo utilizar este otro, ¿no? No, ya lo tengo el distinto. Si no, sí, igual. Pero es igual. Si es igual, me hace esto. Entonces acá voy a hacer eso igual. Bien, es mayor que 0. ¿Sí? Ok. Condicionales. Bueno, bucles for.
Creo que de bucle for no me olvido más nada. No hay ninguna otra cosa rara. Sí, puedo usar algo que estaba pensando. Puedo hacer esto. Voy a hacer otro for. Con Python, le voy a copiar. Con Python puedo hacer, por ejemplo, ¿sí? Voy a poner letra, ¿sí? Y voy a hacer que no voy a utilizar range. Voy a poner acá, por ejemplo. Voy a poner, no sé, ejemplo, ¿sí? Y voy a imprimir lo que contiene letra. Y fíjense esto. Me sacó cada uno de los caracteres, ¿sí? De un string. Esa es otra cosa que tiene el int, ¿sí? El int básicamente lo que hace es obtener los elementos de una colección. ¿Se acuerdan que habíamos visto colecciones? Bueno, entonces agarra esto, que es algo tipo coleccionable, porque básicamente un string lo considera como algo que se puede iterar. Entonces, si se puede iterar, puedo sacar cada uno de sus elementos, ¿sí? Obviamente esto funcionaría con algo así. Bueno, poner hola. Vamos a hacer un numérico, más fácil. Escribo menos. 8, 9, 45. Y mando a correr esto, bueno, me quedó letra, ¿no? Y no lo guardé. ¿Sí? Fíjense que ahora tengo 8, 9 y 45. ¿Sí? Directamente, como tengo una lista, en este caso, me iteró cada uno de los elementos. ¿Sí? ¿Qué podría hacer acá? Es copiar esto, volver para atrás. Perdón por ser tan aragán. Ah, volver a pegar esto acá. Y acá dejamos la palabra number. Ya está. Bien. Y ahora sí, creo que no hay nada más raro y peculiar. ¿Sí? Básicamente con eso. Hay algunas otras cuestiones que se pueden utilizar con iterables. Pero bueno, eso creo que lo pueden ver ustedes. ¿Sí? Eventualmente. ¿Sí? Van a ver que hay un método, por ejemplo, iter, donde le coloco una lista y después en base a eso puedo ir haciendo next y me va pasando el siguiente elemento de esa lista. ¿Sí? Nada, pero no me parece nada raro. O nada que no puedan entender si yo les doy documentación o algo donde leerlo. Ahora después si quieren les paso data. Eh, algo que lo puedan entender fácilmente. ¿Qué más? Creo que nada más. Bueno, tenemos break y continue. ¿Sí? Ya que estoy con el tema iteraciones. ¿Se acuerdan cómo funcionaba break y continue? Esto funciona exactamente igual que en JavaScript. ¿Recuerdan cómo era? Break Sí, rompía. break rompía el ciclo y continue saltaba. Bien, saltaba una iteración. O sea, la que estoy continuaba con la siguiente. Excelente. Bueno, acá funciona exactamente igual. ¿Sí? Mismas palabras, mismo funcionamiento. Em, ¿Qué más? Bueno, no, nada más. Creo que... mm, estoy chusmeando acá, estoy pensando y creo que no. Esto ya está. Estoy bien con eso. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿O dudas? ¿O quieren que profundicemos más en algo de todo este tipo de cosas? ¿No? Genial. Ok. Voy a dar... em,
vamos a arrancar, ¿sí? En cierta manera, a ver un poquitito el tema de clases. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era la programación orientada a objetos? ¿Vimos con ustedes la programación orientada a objetos? ¿Vimos lo que era una clase? ¿Lo que era un objeto? ¿Sí? Bien, ok. Joya. Voy más adelantado entonces. En Python, como es un lenguaje de programación orientada a objetos, ¿sí? Puedo definir lo que se llaman clases. ¿Sí? Y obviamente, en base a las clases que defino, puedo crear, digamos, otros distintos objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría, para definir una clase se utiliza la palabra class, como en muchísimos lenguajes, la gran mayoría, ¿sí? Vamos a definir, voy a definir animal, ¿sí? Hoy me voy a quedar solamente con lo básico, mañana continuamos, ¿sí? Para que no se haga tan largo, porque si no, todos los días me estoy yendo mucho. Bien, misma sintaxis. Declaro entonces, por ejemplo, acá la clase animal. 2 puntos. Bien, empiezo a hacer las definiciones de la clase animal. Ah, algo que no vimos y que me olvidé. Tema funciones. Antes de seguir con esto, se los voy a poner acá. No es nada loco, pero bueno, nada. Tiene también una sintaxis media particular. Para definir una función, hago un apartado, me voy a esto que me olvidé y después vuelvo. Hago def función, ¿sí? Que sería el nombre de la función. Bien, los parámetros. ¿Ok? Vamos a suponer, vamos ya a ponerle parámetros, ¿sí? Porque ustedes esto ya lo entienden, no tengo que andar haciendo malabares. Vamos a poner entrada. Bien, 2 puntos. Me definí la función. Lo que hace, por ejemplo, vamos a poner, en vez de entrada, vamos a poner número, ¿sí? Entonces acá digo que return, esto funciona la misma sintaxis, ¿sí? Por ejemplo, number, vamos a utilizar la exponenciación al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y básicamente esta era la definición de la función. Si lo quiero utilizar, acá lo que tendría que hacer es, por ejemplo, a x o a bar. ¿Sí? Fíjense que acá puedo utilizar la palabra bar. Se vuelve, porque no es una palabra reservada, ¿sí? Bar para Python no es nada. Entonces, var se vuelve función, por ejemplo, y le puedo mandar el valor 3. ¿Sí? Y... No, y en vez de usar var, perdón, ¿no? Voy a usar print directamente. ¿Bien? No estoy yendo muy rápido, ¿no? ¿Vienen bien? Ah, bueno, me está retando por la clase animal. ¿Pero me alcanzó a imprimir lo otro? No, no me imprimió nada, obvio. Ok. Porque no hice nada acá. Nada, me conviene comentarlo y ya está. Más rápido. Print function. Bueno, me da 9. ¿Sí? 9 es el valor de 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. Está perfecto. ¿Sí? Ok. Entendiendo entonces ahora cómo define una función. La única cosa rara que tiene es eso. Cómo se escribe. ¿Sí? Que se lleva la palabra def para definir una función. Ahora puedo definir, ¿sí? Las funciones o los métodos dentro de mi clase. ¿Sí? Entonces, quiero definir, por ejemplo, la clase constructora. ¿Sí? ¿Vieron los que hicieron, a ver, los que hicieron la certificación? ¿Vieron las clases? ¿Cómo se genera, por ejemplo, una clase constructora? Las clases estaban bastante avanzadas en esta certificación, pero bueno, ese momento igualmente ya era denso y por ahí no se llegan a entender algunas cosas.
¿Se acuerdan que en JavaScript teníamos para el inicializador, ¿sí? El constructor, teníamos una palabra o una función especial que era constructor. ¿Sí? Eso es en JavaScript. En Python se utiliza otra cosa. ¿Sí? Python tengo que definir un método, ¿sí? Que obviamente es una función, def, que va a tener arranca con dos guiones bajos pegados, la palabra init, ¿sí? Bueno, y fíjense que acá ya me la está sugiriendo, porque así es como la tengo que colocar. Bueno, y fíjense que me acaba de directamente hacer la sintaxis, ¿sí? Directamente me dice self, bien, el constructor. ¿Qué es self? Es el equivalente al this de JavaScript, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que me mando a mí mismo, ¿sí? A la misma clase para el constructor, ¿bien? Y bueno, con pass es una palabra reservada que cuando no quiero poner nada dentro de un def, ¿sí? O dentro de una función, no quiero poner nada, pongo pass, ¿sí? Entonces sería el caso, si yo saco el pass, me reta y me dice que necesita tener algo acá adentro, ¿sí? Python no puede tener una función vacía, ¿sí? Es como que no le gusta, se enoja. Bueno, entonces, para eso tengo la palabra pass, ¿sí? Cuando la quiero dejar vacía, porque todavía no tengo definido nada, pongo pass, ¿sí? Por eso por defecto me lo coloca así para que esto no me tire error. Eventualmente, si corro esto, no hace absolutamente nada. Bien. Pero bueno, ahí está. Entonces, vamos a engrosar un poquitito más, ¿sí? O vamos a especificar un poquitito más ¿cómo es? Esta función de constructora. No solamente quiero pasarle self. Vamos a poner que el animal le vamos a pasar, eh, no sé, especie. eh, Especie y nombre. ¿Sí? Otros dos parámetros más. Especie y nombre. Bien. Y nada, eventualmente en vez de poner el pass acá, ya lo saco. ¿Sí? Y voy a poner un print que me diga... ahora vemos si quieren otras cuestiones más del tema strings. Y que me diga... hola, me llamo... bueno, acá tendría que usar... Tengo dos cosas en el print. No sé si lo vieron. Pero el print acá funciona medio como... Creo que PHP también hace lo mismo. Tengo comas. ¿Sí? Separado por comas me va a imprimir diferentes textos o diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, podría decir... Hola, me llamo... Nombre. ¿Sí? Eh, Pongo espacio, otro string. Y soy un... Pongo espacio y ahora pongo especie. ¿Sí? Y si me saca el cartel espantoso ese, mejor. Bien, entonces sencillamente mi constructor lo que hace es esto, ¿sí? Nada más. Hace un print y listo. ¿Sí? Lo que debería hacer, o podría hacer, nada. Todo se lo mando por parámetro, todo lo imprimo y ya está. ¿Sí? Súper básico, súper sencillo. Voy a construir. ¿Sí? Voy a construir un objeto de esto. ¿Sí? Ya está. Hasta ahí definí mi clase. Quiero construir un objeto. Entonces voy a poner, por ejemplo, animal 1. ¿Sí? Que va a volver. Estoy creando una variable. Animal. Abro paréntesis. ¿Sí? Porque ahora, al ponerlo de esta manera, lo que va a hacer es llamar al constructor de animal. ¿Sí? De esta clase. Y al constructor le voy a pasar lo que necesita, que son especie y nombre. ¿Sí? Vamos a poner... No tengo ni idea. Gato, porque sé que muchos ahí andan con dibujitos de gato. Entonces vamos a poner... La especie va a ser gato. Y el nombre va a ser... ¿Qué sé yo? Florencia. ¿Sí? Ok.
con esto construyo el objeto. ¿Sí? Entonces ahora tengo en animal 1, en la variable esta, un objeto de tipo animal. ¿Sí? ¿Ok? Esto cuando se construye automáticamente me debería largar, ¿sí? La impresión de pantalla. ¿Sí? Y ya está, no tengo que hacer más nada. Creo que cuando lo construyo ya lo voy a tener. Vamos, ejecuto. ¿Sí? Cuando lo ejecuté automáticamente, fíjense que el print se imprime. ¿Sí? Porque estoy yendo directamente al constructor. ¿Sí? Entonces, el constructor que hace dice, bueno, hola, me llamo Florencia y soy un gato. ¿Bien? Entonces, ahí acabo de definir un objeto. Salvando las peculiaridades de la sintaxis, ¿sí? Acá lo que tenemos de nuevo, bueno, aparte del def, que es cómo definir una función, que esto es la función constructora que debe llevar el self, ¿sí? Que es el equivalente al this, al mismo objeto. Todo lo demás es bastante más intuitivo, ¿sí? Este non eventualmente lo podría eliminar, ¿sí? Y esto debería funcionar exactamente igual. ¿Bien? Para no agregarles información extra. Y básicamente así tengo el constructor. ¿Puedo definir otros métodos? Obvio que sí. Puedo hacer otros métodos que no necesariamente son el constructor, los métodos comunes, por ejemplo. Get, vamos a hacer los get. Get nombre, ¿sí? Get nombre no tiene nada, 2 puntos, y lo que hago es un return, ¿sí? De... no, pará que no tengo nada acá. Nos estaría faltando. Me están faltando las variables de nombre. Más allá de imprimirlo acá, o haciéndole un print en la inicialización, lo que voy a hacer es que a nombre le voy a definir nombre, ¿sí? Y le voy a definir... ¿qué más le voy a definir? No, perdón, no se lo voy a definir acá. Lo voy a definir acá. Le voy a definir nombre y le voy a definir la especie, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago acá para definir? ¿Se acuerdan que nosotros si quisiéramos tener las variables metidas acá adentro, las podíamos definir acá por debajo de la clase, ¿sí? En Python lo que puedo hacer es directamente definirlas acá y me las va a crear. Decirle que al self, o sea, a la misma clase, punto nombre, ¿sí? Se va a volver, esto igual que en JavaScript, ¿sí? Lo hacíamos con el this, ¿se acuerdan? Se va a volver nombre, ¿sí? Que es el que entra por parámetro. Lo mismo voy a hacer con la especie. Self.especie, bueno, las puse al revés del orden, pero lo mismo, ¿no? Se va a volver especie. ¿Ok? Entonces, acá lo que acabo de hacer es decir, bueno, aparte de imprimir este mensajito hermoso por consola, quiero que la especie que ingresa por parámetro se almacene en una variable que va a estar representada por la clase animal, ¿sí? Que se va a llamar igual, y el nombre va a pasar lo mismo, se va a quedar almacenado. ¿Sí? Entonces, ahora, al tener almacenado el nombre y la especie, cuando yo tengo un objeto, voy a poder acceder a esa información. Y obviamente lo voy a hacer a través de los getters, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, retorname. Para el get nombre, quiero que me devuelvas self nombre. ¿Sí? Puedo poner self o puedo ponerlo directamente, ¿no? ¿Sí? Bueno, incluso me dice que self no está definido. No, incluso va sin eso, ¿sí? Va nombre solo. Acá ya no necesito ¿Por qué me dice que no lo tengo definido? Mm, Sí, creo que tiene que poner el set como parámetro. me parece que tengo que poner sí o sí esto acá, tenés razón. Y acá hacer self.nombre. ¿Sí? Sí. Eh, que incluso me parece, si mal no recuerdo, lo tengo que colocar en todas las funciones que coloque acá adentro.
Le tengo que poner el self para que lo identifique que es un método de la misma clase. Bueno, voy a hacer lo mismo. Lo voy a copiar y lo voy a pegar, porque lo único que voy a cambiar es especie. Lo mismo, y acá, especie. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Me hice 2get, ¿sí? Para obtener esos valores. Podría hacerlo set, pero bueno, no tiene sentido. Sí, creo que ya entenderán que el set sería casi igual que esto, pero le paso por parámetro el nombre que quiero que se coloque. Y acá eventualmente entonces podría hacer un print de, por ejemplo, animal 1.nombre. Perdón, no la voy a acceder directamente. Podría, pero no lo voy a acceder directamente. Quiero get nombre. ¿Sí? Y podría hacer lo mismo con especie. Con mayúscula. Y mando a correr esto. ¿Qué hice? Mando a correr esto. Ahí está. ¿Sí? Ya tengo a Florencia y tengo gato. ¿Sí? Me da, pone el nombre y la especie. ¿Sí? Más o menos también esto ya lo habíamos visto en lo que era la parte de objetos. ¿Sí? De JavaScript. Acá tiene algunas diferencias, pero básicamente salvándolo el tema del self, ¿qué más? Lo del init y el tema de los 2 puntos en las cosas, después más o menos se entiende, ¿no? No cambia demasiado. Y por hoy me quedo hasta acá. Que ya estoy bien. ¿Preguntas? ¿No? ¡Wow! ¿Cómo están? ¿O los tengo todavía todos muy dormidos? ¿O? Pero ok. Por ahora nos quedamos acá. Mañana seguimos profundizando un poco más el tema de objetos, ¿sí? Con Python. Y después a lo que vamos a ir, o lo que vamos a empezar a ampliar un poquitito más, agarrándonos de Python, ¿no? Que es el lenguaje ahora que estamos viendo, para entender algunos conceptos más de objetos, ¿sí? En general, no solamente en Python, ¿sí? Nos agarramos a Python para ver ejemplos, pero lo vamos a hacer, ver algunas cuestiones de programación orientada a objetos que obviamente sirven para todos los lenguajes de programación orientada a objetos, ¿sí? ¿Está? Bueno, hasta aquí hoy.